Por inmerecido. Del Antiguo Testamento para nosotros. Pero los hebreos dividían el Antiguo Testamento solo en tres, y a esto lo conocían como la ley, los escritos y los profetas. ¿Sí? Así se dividía simplemente el Antiguo Testamento para ellos: la ley, los escritos y los profetas. Incluso muchas veces en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, hablando del Antiguo Testamento, lo resume simplemente mencionando la ley y los profetas. ¿Sí? Generalmente el Señor Jesucristo, cuando habla de la ley y los profetas, está diciendo todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el camino de Emaús, cuando está con esos discípulos, les dice que les empieza a hablar de él, de lo que les decía, lo que decía el Antiguo Testamento, hablando de él. Y él dice lo que dicen la ley y los profetas acerca de mí. Entonces, vamos a ver cómo en estas tres divisiones de la Biblia podemos ver que continúa confirmándose los 10 mandamientos. Y vamos a ver estos pasajes. En primer lugar, uno que se encuentra dentro de los libros de la ley, que sería Deuteronomio, capítulo 4, versículos 13 al 14. Y como es una clase de escuela bíblica, es un poco más libre. Entonces, como siempre, vamos a ir buscando los pasajes y el que lo tenga lo puede leer. Levanta la mano y puede leer Deuteronomio 4, versículos 13 y 14. Otro, por favor, vaya buscando Salmos 119, versículos 18 y versículo 27. Y otro puede ir buscando Jeremías, capítulo 7, versículos 5 al 6. Entonces, leamos el primero, Deuteronomio, capítulo 4, versículos 13 al 14. ¿Quién lo tiene? Si no lo tiene nadie, Eduardo. Dios anunció su pacto, el cual nos mandó poner por obra, los 10 mandamientos, y los escribo en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión. Hermanos, ¿ven cómo el texto es tan claro y tan explícito acerca de la ley moral de Dios? Es muy explícito, dice, y él os anunció su pacto. Eso les está haciendo recuerdo de Éxodo capítulo 20, cuando Dios habla al pueblo y les da verbalmente su ley. Y aquí dice, el cual os mandó poner por obra. ¿Qué cosas específicas? Porque recordemos que los judíos tenían la ley moral, que son los 10 mandamientos, la ley ceremonial, que hace parte de todas las labores en el templo, y la ley civil, que es la forma en la cual se regía la nación de Israel. Y aquí dice que Dios les mandó poner por obra los 10 mandamientos de manera específica,
Y Dios mismo fue el que los escribió en 2 tablas de piedra. Fue Dios. Entonces con esto está confirmando la ley moral, los 10 mandamientos, esa continuidad de la ley. Ahora, hay algo en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, que dice que debe practicar constantemente el pueblo de los judíos y se llama la Shema. ¿Sí? Estos pasajes de Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 9, se conocen como la Shema. ¿Quién tiene esos versículos? Los podemos leer. Versículos 4 al 9. José Luis. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Quién sabe de qué habló Moisés anteriormente? Porque les está diciendo, oye Israel, escuche, pueblo de Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios, y les dice el resumen de la ley, y les dice estas palabras que yo te mando y estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas. ¿Qué es lo que dijo antes de estos pasajes? En el capítulo 5, Moisés les recuerda la ley. Y eso es una tarea que pueden revisar en casa, buscar Deuteronomio 5 y vean de lo que habla, específicamente, por ejemplo, de los versículos 11 en adelante. Les recuerda la ley y luego en Deuteronomio 6 les dice guárdenla. Pero no solo guarden, repítanla a sus hijos constantemente. ¿Cuándo? Cuando estén en casa, cuando estén fuera de casa, cuando estén caminando con ellos y en todo momento repitan. No se les olvide, repitan la ley. Eso también nos habla de continuidad. Debían los hijos de Israel enseñar a sus hijos la ley moral, los 10 mandamientos. Ahora veamos un pasaje en los escritos. Salmos 119, versículos 18 y 27. ¿Quién lo tiene? El versículo 18 y el 27. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. 2 aspectos que en los libros de poesía, que los hebreos llaman los escritos, afirman la ley. Por un lado, el salmista está pidiendo a Dios, abre mis ojos. ¿Por qué? Porque nuestros ojos naturales están enceguecidos a la ley. Debemos verlos espiritualmente. Por eso dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. O sea que la ley es maravillosa. Pero debemos pedir a Dios que nos permita ver esas maravillas en la ley de Dios. Por otro lado, en el versículo 27 también afirma la continuación de la ley al decir, hazme entender el camino de tus mandamientos. Y dice el propósito. ¿Para qué? Para que medite en tus maravillas. O sea, que los mandamientos de Dios, la ley moral, nos abren los ojos y hace que entendamos cosas maravillosas acerca de Dios. Entre ellos, la santidad de Dios, la pureza de Dios, el hecho de que Dios aborrece el pecado, el hecho de que Dios ama la justicia, cosas maravillosas acerca de Dios. Entonces, los escritos, hay muchos pasajes más, hermanos, pero esos son pasajes que quise tomar para ver la continuidad de la ley en el Antiguo Testamento. Veamos otro en los profetas. Los profetas en el Antiguo Testamento, hermanos, constantemente reprendieron al pueblo por quebrantar la ley de Dios y específicamente les hablaban de la ley moral de Dios, constantemente, una y otra vez. Y este es un ejercicio que pueden realizar también cuando lean sus Biblias en casa. Cuando vayan a los profetas, ya sea profetas mayores o menores, se van a dar cuenta que siempre les demandan al pueblo el haber quebrantado la ley de Dios, el no haber cumplido la ley de Dios. Y eso también habla de continuidad.
¿Quién tiene Jeremías capítulo 7, versículos 5 al 6? Jesse. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Bien. Vean que aunque el profeta Jeremías no les dice ustedes quebrantaron los 10 mandamientos o quebrantaron la ley, está haciendo referencia a la ley moral de Dios. ¿Dónde? ¿Se dieron cuenta? Que el profeta Jeremías está usando la ley de Dios para reprender al pueblo. Al final, casi al final del versículo 6, les dice al huérfano y a la viuda, hablando de la forma en que oprimen a los extranjeros, y luego les dice, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente. ¿A qué hace referencia eso? ¿Cuál es ese mandamiento? Derramar sangre. No matarás. Está usando la ley de Dios para reprender a ustedes. No debían matar, no debían derramar sangre, pero lo han hecho. Han derramado sangre inocente y especialmente la de los profetas. Los judíos mataron a todos o a la mayor parte de los profetas que Dios les enviaba. Por otro lado, hace referencia a la ley cuando dice, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. ¿Cuál mandamiento está haciendo referencia el profeta? ¿Qué mandamiento está mencionando? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y hay otro. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Están quebrantando dos mandamientos de manera directa. Ahora, según Santiago, como no que quebrantemos, quebrantamos toda la ley moral. Entonces, está usando el profeta la ley moral para reprenderlos por su pecado y les está recordando que la ley moral está vigente. El no matarás no simplemente llegó hasta Canaán y se quedó ahí, listo. No, tiene continuidad. Ahora, todos esos pasajes que están aquí abajo hablan de cómo los profetas exhortaron al pueblo de Dios respecto a la ley moral. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Miqueas, Zacarías y Malaquías. Todos esos pasajes son pasajes en los cuales los profetas, por medio de la ley, anuncian el pecado. Entonces, en el Antiguo Testamento, por completo vemos una continuidad de la ley en los escritos y los profetas. Por otro lado, quiero que veamos la continuidad en el Nuevo Testamento y para esto quiero apelar a dos cosas. Primero, a nuestra confesión de fe histórica, que es la Confesión de Londres de 1689, que afirma esto, y por otro lado, también a un pasaje en el Nuevo Testamento que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primero, para ver la continuidad en el Nuevo Testamento, vamos a leer lo que dice la Confesión de Fe en el capítulo 19, párrafo 5. ¿Quién me lo va a leer? Dan, ¿lo puedes leer, por favor? La ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se le obedezca. Y esto no solo en consideración a su contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio. Tampoco Cristo, en el Evangelio, en ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza considerablemente. Cosas que notar en el párrafo. La primera, la ley moral obliga. ¿Sí? Esta palabra debe quedar clara en nuestras mentes. La ley moral es una obligación. Y obliga ¿a quiénes? A todos. No solo a los que conocen la ley, no solo a los que se saben los 10 mandamientos, sino incluso a aquellos que no se saben los 10 mandamientos. A todos. No hay excusa. La ley moral obliga siempre a todos. Segundo, ¿a qué obliga? Vean la segunda parte resaltada. A que se la obedezca. La ley moral no hace remisión de pecados ni perdona algún pecado. Si alguien transgrede la ley simplemente es obligación. Te obliga y te juzga
si no la cumples. Tercero, en ninguna manera Cristo en el Nuevo Testamento o en el Evangelio cancela esa obligación. Nunca se cancela. Entonces, la confesión de fe nos está diciendo hay continuidad. La ley moral continúa. Su obligación está vigente actualmente en el Evangelio. Ahora, pásale a la siguiente. Dos palabras que espero no olviden y que se las graben si no las conocen. Por un lado, el antinomianismo. ¿Qué es el antinomianismo? Es ser antiley. Específicamente, ser o estar contrario a la ley moral de Dios. Generalmente los antinomianos están en contra de la ley moral de Dios. Ellos saben que ha cesado la ley ceremonial y la ley civil. Pero específicamente los antinomianos se oponen a la ley moral de Dios. Hoy en día, muchos de estos creen, por un pasaje mal interpretado en Romanos capítulo 6, versículo 14, que la ley moral no está vigente. Si quieren pueden buscar luego en su casa, Romanos 6, 14, donde dice que ahora estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Pero es un pasaje mal interpretado, sacado de su contexto. Pero al mismo tiempo, el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte confirma la ley y le da su verdadera interpretación. Eso es lo que vamos a ver ahora. Por otro lado, el Señor Jesucristo y los apóstoles, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Gálatas, hermanos, es una carta del apóstol Pablo, escrita a la iglesia en Galacia, que combate algo muy específico y es el legalismo. Combate a los judaizantes, porque estaban intentando hacer volver a los griegos y a otros judíos que habían creído en Cristo a la ley, para apegarse nuevamente a los rudimentos de la ley. Entonces, el legalismo es la segunda palabra que deben guardar en sus mentes. El legalismo, según Joel Vicky, es un tirano y un antagonista, pero la ley debe ser nuestra útil y necesaria amiga. El legalismo es un intento fútil de obtener mérito para con Dios de manera propia. El legalismo cultiva la conformidad exterior a la letra de la ley sin tener en cuenta la actitud interior del corazón a la misma. ¿Sí? Entonces, el legalismo, podríamos resumirlo como esto: es un intento fútil de obtener mérito para con Dios de manera propia sin tomar en cuenta el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el legalismo. Y esos dos, hermanos, son dos extremos de muchas personas hoy en día respecto a la ley. Por un lado, unos que niegan la ley, por otro lado, otros que apelan solo a la ley para salvación. Dos extremos sumamente equivocados. Ahora bien, el Señor Jesucristo combate estos dos y por un lado afirma la continuidad de la ley en Mateo capítulo 5, a lo largo del Sermón del Monte, pero específicamente quiero que veamos los versículos 21 y 22, donde el Señor Jesucristo hace esas tres cosas: confirma la ley, exalta la ley a su lugar apropiado e interpreta correctamente la ley, como deberían haberlo interpretado los maestros de la ley, fariseos, escribas y demás personas que enseñaban en medio del pueblo judío. Pero ahora Cristo les va a dar la verdadera interpretación de la ley. Muchos denominan a este pasaje o a esta unidad de pensamiento como Jesús y la ira. No sé si en sus Biblias tienen el mismo subtítulo. Recuerden que eso no es inspirado, es algo que se añadió para poder captar más fácilmente lo que enseña el pasaje. Pero realmente yo lo titularía Jesús y el sexto mandamiento. Jesús y el sexto mandamiento. Porque precisamente Cristo les va a dar la correcta interpretación del sexto mandamiento. Vean lo que dice. Si lo tienen ahí todos. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso es lo que enseñaron todos sus maestros, pero se quedaron simplemente en la prohibición: no matarás. Ahora el Señor Jesucristo va a extender la enseñanza. Él dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio.
y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, ¿qué está haciendo Cristo? Está confirmando la continuidad de la ley, está poniendo a la ley en el lugar correcto y por otro lado está interpretando correctamente la ley. Los judíos se quedaron en el simplemente hecho de no mates. Así que no tenías que matar con un cuchillo, no tenías que matar con una piedra, no mates. Pero ellos no enseñaron la parte implícita de la ley. ¿Cuál? El hecho de que si tú tan solo te enojas con tu hermano y en tu corazón, o sea, ni siquiera dices palabras, en tu corazón te enojas con tu hermano, ya eres culpable delante del juicio de Dios, delante de su trono. ¿Culpable de qué? De pecado. Para los judíos enojarse contra su hermano, por así decirlo, no lo veían como pecado. Como nosotros. Nosotros nos enojamos con alguien o le decimos tonto o tonta y decimos, no, pero no es tan grave. O sea, Dios no me va a enviar al infierno por eso. Falso. El Señor Jesucristo dice que si alguno de nosotros llamamos necio o llamamos fatuo a alguna persona, a nuestro hermano, a cualquier persona, quedaremos expuestos al infierno de fuego. Entonces, ¿quiénes aquí no han matado? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Quiénes aquí de los presentes, si consideramos la verdadera interpretación que Cristo le da a la ley, no han matado? De los presentes. ¿Quiénes no han matado? Pensé que alguien iba a levantar la mano. Qué bueno que no levantaran la mano porque posiblemente entendieron el punto. ¿Qué significa eso? Que si matar a una persona es simplemente ya enojarse con ella, hermanos, posiblemente seamos asesinos en serie ante los ojos de Dios. O sea, que estos asesinos en serie que vemos en la televisión, en las noticias y otras cosas, no son tan diferentes de nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos llevaron su pecado de corazón a ejecución externamente, pero primero se inició aquí, en el corazón. Así que, ¿quién de aquí puede decir que no ha matado a alguien? Hermanos, todos somos asesinos, de una u otra forma, delante de Dios, delante y usando bien su ley. Entonces, el punto número 2 nos enseña continuidad. La ley tiene continuidad. Es la siguiente. Ya vimos entonces el contexto general de los 10 mandamientos la semana pasada. Hoy acabamos de ver lo que es la continuidad de la ley en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y en tercer lugar vamos a ver estos 3. La utilidad de la ley o los usos de la ley. ¿Cuáles son los usos de la ley? Bueno, según un libro de Joel Pitt que habla acerca de esto, menciona 3 usos acerca de la ley. El uso civil de la ley moral de Dios, el uso evangelístico de la ley moral de Dios y el uso didáctico de la ley moral de Dios. 3 usos de la ley moral de Dios. Vamos a ver el primero, el uso civil de la ley moral. Y dentro de este vamos a ver algunos usos civiles de la ley moral. Número 1. Dentro del uso civil de la ley, número 1, la ley moral impide que la sociedad se hunda en la oscuridad. Y si quieren me pueden ayudar buscando Romanos 13, versículos 3 al 4. Número 1, la ley moral, hermanos, en este mundo dada por Dios, y recuerden que eso obliga a todos los hombres, impide que la sociedad, nuestra sociedad, se hunda en la oscuridad. La función de la ley en la vida pública, hermanos, es una guía para los gobernantes en el cumplimiento de sus labores como ministros de Dios en las cuestiones pertenecientes al gobierno de un Estado. ¿Quedó claro eso? Lo repito. La función de la ley moral en la vida pública es una guía, ¿sí? Es una guía para los gobernantes, es decir, para cámaras de senadores y el resto de personas que están en el gobierno.
en el cumplimiento de sus labores como ministros de Dios. Yo sé que eso puede sonar raro, pero la Biblia dice que los gobernantes son ministros puestos por Dios. Ahora, estas labores que deben desarrollar ellos pertenecientes al gobierno. Es uno de los puestos de autoridad que Dios ha dejado en este mundo. Entonces, se requiere de los gobernantes que premien el bien y castiguen el mal, según Romanos capítulo 13, versículos 3 al 4. Recuerden, la Biblia es nuestra base para cualquier cosa. Entonces, la Biblia nos debe decir que nuestros gobernantes deben premiar el bien y deben castigar el mal. ¿Hace eso nuestro gobierno? Sí, no. Sin embargo, la Biblia dice que deben hacer. ¿Quién tiene Romanos 13, versículos 3 al 4? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. El pasaje es claro, ¿cierto? La palabra temor, ¿vieron que se menciona varias veces? ¿Sí vieron? Vamos a resaltarla ahora en una nueva lectura. Dice, porque los magistrados, hablando de las autoridades puestas allá en Roma, no está hablando de la autoridad de los judíos, está hablando de la autoridad romana, lo cual es aplicable a nosotros y al resto del mundo también. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. No infunden temor al que hace el bien, pero la autoridad, los magistrados deben infundir temor. Deben infundir temor. ¿A quién? Al malo. Ahí es lo que dice. Si no, al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Ok. La autoridad debe provocar temor en mí. Pero para no tenerle miedo a la autoridad, ¿qué debo hacer? Según el texto, hacer lo bueno. ¿Conforme a qué? Conforme a la autoridad del gobierno. ¿Cierto? Ahora vamos a explicar un poco más al respecto. Pero dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Es decir, el gobierno está designado para premiar a los que hacen el bien y para hacer dar miedo a los que hacen el mal. ¿Qué más dice? Porque es servidor de Dios para tu bien. Esa es la razón. El gobierno debe hacer y cumplir esta función primero porque Dios lo tiene como un servidor de él. Es su siervo. Los gobernantes son siervos de Dios. Unos desobedientes y otros obedientes, pero son siervos de Dios. ¿Qué más dice? Pero si haces lo malo, oiga, pero si hacen lo malo, ustedes, cristianos, porque le está escribiendo a la iglesia en Roma, pero si hacen lo malo ustedes, cristianos, teman, tengan miedo. ¿Por qué? Porque no en vano los gobernantes, el gobierno, las autoridades llevan la espada, no llevan una pluma, llevan la espada, llevan el instrumento a través del cual se hacía cumplir la pena capital en medio de ellos, la espada. Llevan la espada. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? El texto dice, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ok, o sea que Dios dejó en esta tierra personas que sí pueden ejecutar venganza en contra de aquellos que nos hacen lo malo. ¿Quiénes? Las autoridades. No nosotros, las autoridades, porque son servidores de Dios. Entonces, si se dan cuenta, la Biblia afirma que las autoridades pueden impedir que nuestra sociedad se hunda en la oscuridad. Ahora, nada puede ser más confiable en la labor de estos gobernantes que tener un patrón fiable de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, ¿cierto? Si nuestras autoridades tienen un patrón, es decir, es como si tuvieran una lista clara de lo que está bien hacer y de lo que está mal hacer,
sería mucho más fiable su manera de gobernar, ¿cierto? Porque si alguien hace algo malo y ellos tienen una guía, pueden acudir a la guía y decir, bueno, tú hiciste esto y esto es malo, y ahora tú debes pagar la pena que aquí dice. Martín Lutero, hablando acerca de Gálatas 3:19, ¿me puedes pasar a la siguiente, Brandon? Dijo, el primer entendimiento y uso de la ley es restringir a los malvados. Esta restricción cívica, vean, el primer uso que le dan los reformadores es cívico, es para toda la nación. Esta restricción cívica es extremadamente necesaria y fue instituida por Dios, tanto por causa de la paz pública como por causa de la preservación de todo, pero especialmente para impedir que el progreso del Evangelio fuera entorpecido por los tumultos y sediciones de los hombres salvajes. Martín Lutero dijo que esto impediría que los tumultos y hombres perversos y malos hicieran algo en contra del avance del Evangelio. Así que es para bien de la iglesia. Por otro lado, Juan Calvino, hablando de esto, dijo, el cometido de la ley es que aquellos que nada sienten de lo que es bueno y justo, sino a la fuerza, al oír las terribles amenazas que en ellas se contienen, se repriman, por lo menos por temor a la pena, por temor al castigo. ¿Podemos ver esto en la sociedad? Sí, hay personas que nada sienten de lo que es bueno. Mataron ya a 10 mujeres, mataron a 5 niños, mataron a 4 hombres y se paran delante del estrado y ¿qué dicen? Yo me sentí bien cuando lo hice. Oiga, pero lo que acaba de hacer es terrible, son asesinatos en serie. Usted es alguien perverso o es que está loco. Yo me siento bien. De hecho, yo siento placer en hacer ese tipo de cosas. ¿Qué pasa con este tipo de personas? Juan Calvino dice que a estas personas, al oír las terribles amenazas que se contienen en la ley civil que debería aplicarse en nuestras naciones, en esta aplicación civil más bien de la ley, se repriman, por lo menos por temor a la pena. Es decir, si la pena por matar a alguien sería la pena de muerte, por lo menos se pensarían 2 veces los asesinos antes de matar a alguien. ¿Por qué? Qué miedo que me maten. Si me encuentran después de matar a alguien, me da miedo que me maten. Ahora, obviamente, no va a matar la gente que está en la calle, no va a matar a los familiares, no. Quien ejecutaría la pena de muerte, en un caso extremo, la pena máxima, serían las autoridades. Porque las autoridades tienen la espada, no tienen una pluma, nuevamente, ellos tienen las armas, ellos. Ahora, la ley entonces nos enseña que los poderes que hay están ordenados por Dios para administrar justicia, hermanos. Para administrar justicia. Justicia que necesariamente incluye ser un terror para los hacedores de iniquidad. Los poderes que hay llevan la espada, poseen un derecho de castigo divinamente otorgado, incluso en última instancia de castigo capital o pena de muerte. Yo sé que en el mundo actual en el que nos encontramos, decir esto sería ofensivo a muchas personas, pero es lo que la Biblia enseña. Es lo que la Biblia enseña. Entonces, pasemos a lo segundo. Por otro lado, la ley en su uso civil, en su uso en nuestra nación, sirve para promover la justicia. ¿Sí? Promueve la justicia. Vean lo que dice 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. ¿Quién lo tiene? O lo voy a leer más bien para ustedes para que no se nos pase muy rápido el tiempo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Cuál debe ser la petición de la iglesia constantemente por nuestras autoridades? Señor,
mata a ese presidente malo y perverso. No. ¿Qué es lo que dice el texto? Debemos orar por los reyes y por todos los que estén en un puesto de gobierno, en un puesto de autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente. Ok, Señor, permítenos que en el gobierno del presidente actual la iglesia viva quieta y reposadamente. Guarda a tu iglesia de la perversión de la sociedad. Permite que tu iglesia viva en toda piedad y honestidad. Esa debe ser nuestra oración. Ahora, los poderes superiores no solo deben esforzarse por disuadir el mal, sino también por proporcionar, hermanos, un contexto pacífico en el que el evangelio, la piedad y la honestidad puedan prosperar. Ellos deben promover un estado o un gobierno pacífico, mas no pacifista. Y hay una gran diferencia entre esos dos términos. Cuando alguien es pacífico no significa que deja pasar por alto o ver por encima la maldad. No. Los pacifistas dicen, hagamos caso omiso a las maldades para no tener más problemas. Este hizo esto. Hagámonos ver buenos y digamos a la gente que no, como soy tan bueno, le voy a rebajar la pena de 50 años de cárcel por ser un asesino a 10. Entonces intentan un pacifismo errado que la Biblia no enseña. Ser pacífico es castigar al malo y recompensar al bueno. Y eso promueve la justicia en medio de la nación. La promueve. Claro que sí. Entonces esto obliga al Estado, y creían esto los reformadores, a preservar ciertos derechos como la libertad de culto, la libertad para predicar el evangelio de manera libre en la calle o en cualquier lugar, y libertad para observar el día del Señor cuando es debido. Eso creían los reformadores. Derechos a la libertad de culto, libertad para predicar y libertad para observar o guardar el día del Señor. Eso incluye. Entonces, número 2, sirve para promover justicia. Número 3, quiero que veamos algunas implicaciones, y con esto vamos a terminar hoy. Algunas implicaciones del uso civil de la ley para el creyente. Implicaciones del uso civil de la ley para el creyente. Joel Big dijo lo siguiente. Debe respetar, hablando del creyente, el creyente o el cristiano debe respetar y obedecer al Estado, siempre que el Estado no ordene lo que Dios prohíba o prohíba lo que Dios ordena. En todos los demás casos, la desobediencia civil, es decir, la desobediencia a los mandatos del gobierno, son ilegítimas y erradas. ¿Se entiende eso? Está difícil. Los cristianos debemos, hermanos, es una obligación. Debemos respetar y obedecer a nuestro gobierno, pero hay, por así decirlo, algunos impedimentos. Debemos respetar y obedecer al Estado siempre y cuando el Estado no esté ordenando aquello que Dios prohíbe. Un ejemplo de eso. Que el Estado ordene que todas las personas los sábados se reúnan en antros, como le dicen aquí. Que eso sea una orden. Yo sé que es algo ilógico, no ordenarían esto o algo así. Pero imaginemos que el Estado está ordenando eso. Que todas y cada una de las personas a lo largo de todo México tengan que reunirse los sábados por la noche en un antro, bajo pena de 5 años de cárcel, si incumplimos esa ley. Como cristianos, ¿qué deberíamos hacer? ¿Obedecer al gobierno? ¿O desobedecer al gobierno? En este caso. Tendríamos que desobedecer al gobierno. ¿Por qué? Porque el hecho de intentar obedecerlo en ese aspecto sería desobedecer a Dios. Entonces no podemos obedecer a nuestro gobierno por encima de obedecer a Dios. No, debe estar acorde la ley del gobierno con la ley de Dios. Por eso dice, o prohíba lo que Dios ordena. Entonces, si el gobierno se
convierte, no sé, islamista. Y nuestro gobierno ahora nos dice que los domingos nadie se puede reunir ni en su casa, ni en una iglesia, ni en un local, en ningún lado como cristianos a adorar a Cristo, sino solamente se deben reunir en semana para adorar a Alá. ¿Qué haríamos como cristianos, hermanos? Desobedecer a la ley civil. No estoy diciendo con esto que salgamos con pancartas a quemar el palacio de gobierno o a hacer tumultos en la calle, no, simplemente una desobediencia pacífica, simplemente no hacer caso a eso y hacer lo contrario, reunirnos, posiblemente no de manera pública como ahora lo hacemos, posiblemente tenga que ser una iglesia clandestina, pero reunirnos como iglesia. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Dios en la ley? Que debemos honrar uno de 7 días, ¿sí? En todos los demás casos, hermanos, la desobediencia civil es ilegítima o errada. En todos los demás casos, sea que ustedes los vean como algo mayor o como algo menor, cualquiera de esos casos, y no estoy hablando solamente del gobierno, no estoy hablando de simplemente las leyes del gobierno del país, estoy hablando de las leyes que se dictan en sus escuelas, estoy hablando de las leyes que se dictan en las universidades, estoy hablando de las leyes que se dictan en la empresa, en sus trabajos, o las leyes que no están dictadas pero son visibles en las calles. Todo aquel que resiste al mandato de la autoridad civil resiste a Dios. ¿Eso es bíblico? Romanos, capítulo 13, versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, y está hablando de la autoridad civil, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, les es contado como pecado. Esto es importante recalcar, hermanos, porque muchos cristianos hoy en día, si quieres le pasar la siguiente, Brandon, gracias, son arrebatados por un espíritu mundano de rebeldía y desprecio a la autoridad. Voy a repetir eso. Esto lo debemos recalcar y dejar claro, hermanos, porque hoy en día muchos cristianos, muchos, son arrebatados por un espíritu mundano de rebeldía y desprecio a la autoridad. ¿Falso o cierto? Sí, es cierto, hermanos, tenemos derecho de criticar un mal gobierno y las cosas malas que se hacen. No podemos callar eso. Eso se debe evidenciar y dejar claro lo que se hace mal en el gobierno. Eso debemos hacerlo. Somos responsables, de hecho, de hacerlo. Pero, por ejemplo, pasar un semáforo en rojo por el simplemente hecho de que en mi concepción y en mi mente los policías son corruptos, no justifica mi pecado. ¿Quedó claro? Y al que se pasó un rojo alguna vez, eso le llega derechito al corazón. Hermano, tener la concepción en la mente de que estos son unos corruptos y que supuestamente yo soy más justo que ellos, y debido a eso pasar un semáforo en rojo no justifica mi pecado. De hecho, me estoy haciendo tan corrupto como muchos de ellos lo son, o algunos de ellos, porque sí hay corrupción en el país. Por otro lado, amado hermano, debes enseñar a tus hijos a amar su patria. No puedes enseñarles a no amar su patria. Nacieron en este lugar, y si no aman su país, ¿cómo van a intentar por lo menos buscar algo bueno en su país? O buscar provecho en su país, o buscar que su país progrese. Debemos enseñar a nuestros hijos a respetar al presidente, por más que no se adecue a nuestros conceptos políticos. No importa, es alguien puesto por Dios. Por eso hablamos de implicaciones de la ley en este aspecto civil. Debemos enseñar a nuestros hijos a respetar y a honrar a los militares y a la policía. Y no cometamos el error de hablar mal de esas personas delante de nuestros hijos. ¿Qué piensan sus hijos de las autoridades, hermanos? ¿Qué piensan sus hijos de los policías? ¿Qué piensan sus hijos cuando ven un militar? Los ven como, wow, yo quisiera ser un militar pronto para resguardar a mi país. O dicen, no, bola de corruptos, porque eso es lo que dice mi papá.
qué piensan sus hijos de las autoridades. No debemos hablar de ese tipo de personas injustificadamente. Si hay corrupción con alguno de ellos, pues se tendrá que mostrar y demandar. Debemos denunciar lo malo que hacen, pero debemos honrar y respetar las autoridades que Dios ha puesto sobre este país. Nosotros, hermanos, debemos honrar y respetar a las autoridades que Dios ha puesto en las 3 esferas que ha establecido en cada uno de los países a lo largo del mundo. ¿Cuáles son las 3 esferas de gobierno que Dios ha dejado? ¿Quién las sabe? Son 3. Número 1, de la que hablamos hoy, el Estado. Debemos respetar y honrar a las personas en el Estado. Guardemos nuestra lengua de hablar mal del presidente, nos caiga bien o nos caiga mal. Por otro lado, la otra esfera de gobierno que Dios ha puesto es la iglesia. Respetar a nuestras autoridades en la iglesia. Y por otro lado, la otra esfera es la familia. A los hijos les ha dejado a sus padres como su gobierno, como su autoridad. Y niños, ustedes deben obedecer a sus padres. Primero, porque son sus padres. Segundo, porque ellos son sus padres. Y tercero, porque son sus padres. La desobediencia a sus padres es desobediencia directa a Dios. Vamos a terminar con eso. Oremos, hermanos. Amado Dios, queremos darte gracias por este tiempo. Queremos agradecerte por tu misericordia y tu gracia. Quiero, de manera especial, amado Dios, agradecerte por estas enseñanzas, porque has confrontado mi corazón y me he sentido convicto de pecado en esta semana, pues muchas veces he hablado en contra de mis autoridades. Oh, amado Dios, guarda mi lengua de hablar mal de aquellos que son tus servidores y más bien enséñame, amado Dios, a orar por ellos para que les des sabiduría y que en sus gobiernos tu iglesia tenga paz. Amado Dios, también te pido misericordia y que tu Santo Espíritu también dé convicción de pecado a mis hermanos, a los presentes, por haber quebrantado tu ley. Que tu Espíritu Santo les enseñe y les muestre que realmente, de muchas formas, quebrantamos tu ley. Y que podamos como iglesia, amado Dios, respetar a nuestras autoridades puestas por ti. Oramos y te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.